Ay, mis hijos, esta historia que les voy a contar ahora es de esas que apachurran el corazón. Dudo que me miren igual después de escucharla. Mi nombre es Esperanza, y mi padrastro me vendió. Sí, así como lo oyen, me vendió por 3 costales de maíz en plena sequía, allá por 1960, cuando yo apenas era una chamaca de 13 años. Siento el sabor amargo de aquella noche todavía hoy. El cielo estaba tan lleno de estrellas que parecía burlarse de nuestra miseria, allá en nuestro ranchito cerca de Tlaxiaco, en Oaxaca. Recuerdo el crujido de la puerta de nuestra casita de adobe cuando don Mateo, el dueño de la tienda grande del pueblo, entró con esos 3 costales de maíz cargados por su ayudante. Todavía oigo el golpe sordo cuando los dejaron caer en el piso de tierra de nuestra única habitación. Aquí está lo convenido, Ramón, le dijo don Mateo a mi padrastro, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo percudido. Ahora, la muchacha se viene conmigo. En ese instante, mis ojos buscaron desesperados los de mi mamá Elena. Estaba sentada en un rincón oscuro, con la cara escondida entre las manos, los hombros temblando en un llanto silencioso. Fue entonces que entendí que no había salvación, que me había negociado como si fuera una chiva o un saco de frijol. Esta es la historia de cómo empezó mi camino, un camino de dolor, sí, pero también de una fuerza que ni yo sabía que tenía. Una historia que me marcó para siempre. Y si quieren saber cómo una niña vendida por maíz encontró su propio valor, quédense conmigo. Y no se olviden, si esta historia les toca el corazón, suscríbanse al canal, denle me gusta, dejen un comentario contándome qué sienten y compartan, para que más gente conozca estas memorias. La vida en el campo, allá en Oaxaca, siempre fue dura, mis hijos, no les voy a mentir. Pero ese año, creo que fue el 60, la sequía pegó con más fuerza que nunca. Llegó temprano y se quedó, como visita necia que no se quiere ir. Yo nací y crecí en un ranchito polvoriento, cerquita de Tlaxiaco, un lugar donde aprendes desde chiquita lo que es apretarse el cinturón, pero nunca como en esos tiempos. Nuestra casa era humilde, paredes de adobe que mi mamá Elena y mi papá habían levantado con sus propias manos, techo de palma y piso de tierra apisonada. Vivíamos mi mamá, yo, mis 3 hermanitos más chicos y mi padrastro, Ramón. Mi papá de verdad, que se llamaba Mateo como el tendero pero era otro hombre, bueno como el pan, se lo había llevado una fiebre mala cuando yo tenía apenas 5 años. Dicen que fue tifoidea, de tomar agua mala del arroyo. 2 años después, mi mamá se juntó con Ramón. Un hombre callado, sí, pero más por hosco que por reservado, y con una sed que solo el mezcal parecía calmar. Desde chiquita me tocó hacerme cargo de la casa y de mis hermanos. Me levantaba antes de que el sol pintara las nubes para ir por agua al pozo, que cada día estaba más seco y más lejos. Caminaba casi 1 hora entre el polvo y los huizaches espinosos. Luego, si había suerte y teníamos algo de masa, ayudaba a mi mamá a echar las tortillas en el comal. El resto del día era cuidar a los chamacos, barrer el patio, espantar las moscas, mientras mi mamá iba a lavar ajeno a las casas del pueblo, las que todavía tenían algo que lavar. Mi padrastro Ramón iba y venía. A veces se perdía días enteros, quién sabe dónde, y otras volvía con unos cuantos pesos que rápido se le iban en la cantina. Cuando estaba en casa, el aire se ponía pesado. Cualquier cosita era pretexto para gritarle a mi mamá o para darle sus manazos a mis hermanos. Conmigo mantenía cierta distancia, quizás porque desde niña yo le sostenía la mirada, sin miedo, aunque más de una vez me gané un coscorrón por mi atrevimiento. La escuela. Ay, qué bonito recuerdo. Fui como hasta los 9 años, cuando la maestra se fue para la ciudad y ya nadie vino a reemplazarla. En esos pocos años aprendí a juntar las letras, a leer un poco y a hacer cuentas básicas. Por las noches, a la luz temblorosa de un quinqué, si teníamos petróleo, yo les leía a mis hermanitos los pocos cuentos que guardaba en una caja de madera. Era como escaparnos un ratito de esa realidad tan seca, tan rasposa. Cuando la sequía de ese año apretó de verdad, nuestra situación se puso peor que nunca. El pozo casi se secó por completo, el arroyo era pura piedra y polvo. Los pocos animales que teníamos, unas gallinas flacas y una cabrita terca, se murieron de hambre y sed. El trabajo de mi mamá también bajó mucho, porque hasta las familias con más dinero estaban cuidando sus centavos. Yo veía a mis hermanitos enflacar día a día, con sus pancitas hinchadas de lombrices pero vacías de comida. Ya no había ni fuerzas para jugar.
El viento solo levantaba polvo y una tristeza que se metía hasta los huesos. Recuerdo una noche que oí a mi padrastro y a mi mamá discutir bajito, para no despertarnos. Él decía que don Mateo, el dueño de la tienda más grande de Tlaxiaco, necesitaba una muchacha para ayudarle y que le había ofrecido comida a cambio. Mi mamá lloraba quedito, suplicando que buscaran otra manera, que yo era muy niña. ¿Y qué otra manera hay, mujer?, le gritó él. ¿Quieres que se nos mueran de hambre los chamacos? Esa noche recé mucho, apretando fuerte mi medallita de la Virgen de Guadalupe que me había regalado mi abuela antes de morir. Le pedí a la Virgencita que nos mandara lluvia, comida, un milagro, lo que fuera. Pero el cielo siguió terco, sin una nube, y el milagro nunca llegó. Pocos días después, don Mateo apareció con sus costales de maíz. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Oaxaca, empezó un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Una historia de dolor, sí, pero también de una fuerza que yo ni me imaginaba que podía tener. El viaje en la carreta de don Mateo, bajo la luna del campo, se sintió eterno. El mundo se me había venido encima, a mis pobres 13 años. El traqueteo de la carreta mecía mis pensamientos confusos mientras dejábamos atrás el ranchito donde nací. A medida que nos alejábamos, vi las lucecitas débiles de los quinqués desaparecer en el horizonte, como estrellas tragadas por la noche. «Te va a gustar Tlaxiaco, muchacha», dijo don Mateo, rompiendo el silencio. «Allá hay movimiento, hay gente, hay comercio». Su voz rasposa no pegaba con las palabras casi amables. «En mi tienda vas a aprender un oficio. Es mejor que quedarse muriendo de hambre en ese fin de mundo». No contesté. Las lágrimas se me secaban en la cara mientras intentaba entender qué había pasado. Mi mamá Elena, siempre tan protectora a pesar de todo, ¿había permitido que me llevaran? ¿De verdad 3 costales de maíz valían más que su hija? Esa pregunta me taladraba la cabeza como un clavo en el corazón. «Oye, muchacha», continuó él, ahora con un tono más duro. «No creas que va a ser fácil. Vas a trabajar para pagar lo que le di a tu padrastro. Comida y un rincón para dormir vas a tener, pero vas a tener que sudar la gota gorda». Llegamos a Tlaxiaco ya casi de madrugada. El pueblo dormía, pero aún en la penumbra pude ver que era mucho más grande que mi ranchito. Casas de material, calles más anchas, una iglesia grande en la plaza principal. En otras circunstancias, me habría maravillado. La tienda de don Mateo estaba en una esquina. Era un edificio de 2 pisos, abajo el negocio, arriba la casa donde vivía con su esposa, doña Elvira, una mujer delgada y de mirada desconfiada que me recibió con una mueca de desaprobación. «¿Es esta la muchacha?», preguntó, mirándome de arriba abajo. «Está flaca como vara de nardo. ¿Aguantará el trabajo?». «Tiene que aguantar», respondió don Mateo. Di 3 costales de maíz por ella. Me llevaron a un cuartito en el traspatio de la tienda, tan chiquito que apenas cabía el catre viejo y un banquito. Las paredes tenían manchas de humedad y olía a moho mezclado con petróleo. Un quinqué viejo fue mi única luz esa primera noche lejos de casa. Acostada en ese colchón que parecía más un montón de trapos viejos, dejé que las lágrimas corrieran libres. Lloré por mi mamá, por mis hermanitos, por la injusticia de haber sido cambiada por comida. Pero sobre todo, lloré por el miedo a lo desconocido que me esperaba al día siguiente. Antes de que cantara el gallo, me despertó doña Elvira golpeando la puerta. «Arriba, muchacha. Hay mucho que hacer. Y mira, no pienses que estás aquí de paseo. Don Mateo es hombre de palabra y te dará lo prometido, pero te lo tienes que ganar». Allí empezaba mi nueva vida, como una esclava moderna, vendida por 3 costales de maíz en plena sequía de 1960. Lo que no sabía era que el verdadero plan de don Mateo para mí era todavía más oscuro de lo que podía imaginar. Los primeros días en la tienda de don Mateo pasaron como un torbellino de quehaceres sin fin. Me levantaba antes que el sol para limpiar el local antes de que abriera. Barría el piso de tierra, sacudía el polvo de los estantes llenos de abarrotes, latas y semillas, organizaba la mercancía y trapeaba la banqueta. Cuando llegaban los primeros clientes, yo ya estaba agotada, pero el día apenas comenzaba. Pronto aprendí a despachar en el mostrador, a pesar los granos en la balanza vieja, a envolver las cosas en papel de estraza y a hacer mandados por el pueblo. Mi acento de ranchito y mis modos sencillos provocaban algunas risitas entre la gente de Tlaxiaco, pero me tragaba el orgullo y seguía trabajando. Cada risa,
cada mirada de menosprecio, era como una espina de huizache que se me clavaba en el pecho, pero que guardaba bien adentro. Miren, hijos, a esa edad uno es como una esponja, absorbe todo, lo bueno y lo malo. Y yo sentía esas miradas, esa forma de tratarme como si fuera menos, pero algo dentro de mí, quizás la misma necesidad, me decía, aguanta, Esperanza, aguanta. Tienes que ser fuerte. Ya desde entonces, creo, empezaba a forjarse este carácter que tengo. Por la noche, después de cerrar la tienda, todavía tenía que ayudar a doña Elvira en la cocina, lavar los trastes grasosos y solo entonces podía irme a mi cuartucho del fondo. El cuerpo me dolía, los dedos los tenía siempre despellejados por el jabón corriente y el agua fría. Pero lo peor era la añoranza, esa que apretaba el corazón en los ratos de soledad. Sacaba mi medallita de la Virgen de Guadalupe y rezaba por mis hermanitos, preguntándome si habrían comido ese día, si mi mamá Elena estaría bien. Fue un jueves, como 3 semanas después de mi llegada, cuando descubrí el verdadero plan de don Mateo. Estaba yo en la bodega, acomodando unos costales de frijol, cuando oí voces que venían de la tienda. Normalmente no ponía atención a las pláticas de los clientes, pero una frase me heló la sangre. «Y bien, Mateo», decía una voz gruesa y autoritaria que reconocí como la de don Ricardo, el hacendado más rico de la región, un hombre que venía a la tienda una vez por semana. Era corpulento, de unos 50 años, con un bigote canoso y ojos chiquitos que parecían medir el valor de todo y de todos. «¿Cuándo me vas a presentar a la muchachita esa que trajiste de la sierra?» «Calma, don Ricardo, calma», respondió don Mateo con una risita nerviosa, cómplice. «Deje que la niña se aclimate primero. Todavía está verdecita, pero pronto estará en su punto». «Pero es bonita como dijiste», insistió don Ricardo. «Es una morenita de 13 años, delgadita todavía por la seca, pero tiene una cara bonita y va a agarrar cuerpo en cuanto empiece a comer bien. Usted no se va a arrepentir, don Ricardo». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. El peso de esa conversación me cayó encima como una losa. No era solo para trabajar en la tienda que don Mateo me había comprado. Había un plan mucho más siniestro, prepararme para entregarme a don Ricardo. Ya había oído rumores en el pueblo, susurros sobre las muchachas jóvenes que iban a trabajar a su hacienda y de las que a veces no se volvía a saber. «La quiero para dentro de un mes», dijo don Ricardo con firmeza. «Y si es como dices, pago bien. Necesito una muchacha nueva allá en la casa grande, desde que la otra, bueno, desde que se fue. Cuente con ello, don Ricardo. En un mes estará lista. La estoy alimentando bien, enseñándole a ser obediente». Cuando ellos salieron hacia el frente de la tienda, me dejé resbalar hasta el suelo, entre los costales de frijol. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. Las lágrimas bajaban silenciosas por mi cara mientras la terrible verdad se revelaba. No me habían comprado solo para trabajar, me iban a revender. Como si fuera un animal, una res, para servir a los caprichos de un hombre poderoso y cruel. En ese momento, hijos, algo dentro de mí se rompió, pero también algo nació. El miedo era inmenso, un miedo que te paraliza. Pero debajo de ese miedo, empezó a crecer una rabia, una decisión feroz que ni yo sabía que tenía. No, no iba a ser mercancía. No iba a dejar que me usaran y me desecharan. Prefería morir intentando escapar que vivir como esclava de ese hombre. Con las manos temblorosas, apreté mi medallita y le hice una promesa silenciosa a mi Virgencita de Guadalupe: «No voy a dejar que me hagan esto. Ayúdame, madre mía, ayúdame a escapar». Después de oír esa conversación, volví a mis tareas como si fuera un robot. Mi cuerpo se movía, pero mi mente estaba en otro lado, procesando el horror del destino que me esperaba. Serví a los clientes, acomodé mercancía, obedecí las órdenes de doña Elvira, pero era como si viera a otra persona hacer esas cosas. Cuando don Mateo se me acercó más tarde, instintivamente me encogí. «Esperanza, estás trabajando bien», me dijo, pasándome la mano por el pelo de una forma que me dio escalofríos. «Te estás poniendo más llenita también. La comida de Elvira te está sentando bien». Tragué saliva, forzando un gracias que apenas se oyó. Esos ojos que antes me parecían solo severos, ahora revelaban una codicia que me daba náuseas. No me estaba alimentando por bondad, me estaba engordando como se engorda un animal para el matadero. Esa noche,
encerrada en mi cuartucho, dejé que todo el terror y la angustia que había contenido durante el día explotaran. Lloré hasta que me ardieron los ojos, mordiendo la almohada raída para ahogar los sollozos. No quería que nadie oyera mi desesperación. Sentí rabia, una rabia que nunca había sentido antes, contra mi padrastro que me vendió, contra mi mamá que lo permitió, contra don Mateo y don Ricardo que me trataban como un objeto. Pero el peor sentimiento era el de la traición. Durante esas semanas, había empezado a creer que, a pesar de todo, al menos estaba segura, aprendiendo un oficio, con comida en la barriga. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies otra vez. La soledad me envolvió como un rebozo helado. No había nadie a quien recurrir, nadie a quien le importara lo que me pasara. Sentada en el borde de ese catre viejo, con la única luz temblorosa del quinqué, miré mis manos, ya encallecidas y todavía flacas. Manos de niña obligadas a trabajar como adulta. Pensé en mis hermanitos, en la posibilidad de no volver a verlos nunca más. Pensé en mi mamá Elena. ¿Sabría ella el verdadero destino que me esperaba cuando dejó que me llevaran? La duda era como un cuchillo retorciéndose en la herida. No soy un costal de frijol para que me vendan, susurré para mí misma, las lágrimas secándose en mi cara. No soy un animal para que me negocien. Esa noche fue la más larga de mi vida. Daba vueltas en el catre, el miedo y la angustia no me dejaban dormir. Cada crujido de la madera vieja, cada ruido nocturno del pueblo extraño me sobresaltaba. Imágenes terribles de lo que podría pasarme en la hacienda de don Ricardo invadían mi mente como fantasmas. Por primera vez, pensé seriamente en huir. Pero, ¿a dónde? ¿Cómo sobreviviría sola? ¿Qué pasaría si me atrapaban? Las historias que había oído sobre muchachas fugitivas que terminaban en situaciones aún peores me atormentaban. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se colaron por las rendijas de la puerta, estaba agotada, pero algo había cambiado dentro de mí. El miedo seguía ahí, punzante, pero a su lado había nacido una determinación de acero. Todavía no sabía cómo, pero no sería entregada a don Ricardo. No sería tratada como propiedad. Esa mañana, mientras barría la tienda antes de abrir, observé cada detalle del lugar con ojos nuevos. Ya no era solo mi lugar de trabajo, era mi prisión, y necesitaba escapar antes de que fuera demasiado tarde. Cada cliente que entraba, cada comentario, cada interacción, pasó a ser analizada en busca de una oportunidad, de una salida, de una esperanza. Los días siguientes fueron un extraño ejercicio de disimulo. Por fuera, seguía siendo la muchacha obediente y trabajadora. Por dentro, mi mente hervía con planes de fuga y supervivencia. Empecé a observar todo con más atención, los horarios en que la tienda estaba más vacía, las rutas de los mandados que hacía, los clientes que parecían más amables, aunque fueran pocos. Hubo un cambio sutil pero significativo en cómo me trataban don Mateo y doña Elvira. De repente, empecé a recibir porciones más grandes de comida. Doña Elvira me trajo un vestido menos remendado para que usara al atender a los clientes. Don Mateo empezó a enseñarme a manejar el dinero y a hacer cuentas simples. «Eres lista, muchacha», me decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Más lista que muchos grandulones que vienen aquí». Cada halago, cada gentileza, me revolvía el estómago. Sabía que no era aprecio genuino. Era como el ranchero que cuida bien al animal que le va a dar buen dinero en la venta. Una tarde, mientras acomodaba unas latas de chiles, don Ricardo apareció en la tienda. Todo mi cuerpo se puso rígido cuando se acercó al mostrador. Sus ojos pequeños y fríos me examinaron de arriba abajo, como quien evalúa una pieza de carne en la carnicería. ¿Es esta la muchacha, Mateo?, preguntó, sin quitarme los ojos de encima. Sí, don Ricardo, es ella misma. Don Mateo se acercó, poniéndome una mano en el hombro que me pesó como plomo. Esperanza, ven a saludar a don Ricardo. Es el hombre más importante de por aquí. Con las piernas temblando y el corazón desbocado, me acerqué y murmuré un buenas tardes casi inaudible, manteniendo los ojos fijos en el suelo polvoriento. Mírame, muchacha, ordenó don Ricardo. Lentamente, levanté la mirada. Sus ojos eran como dos cuentas oscuras y sin brillo, evaluando cada centímetro de mi cara. Sonrió, mostrando unos dientes amarillentos por el tabaco. Bonita sí es, le dijo a don Mateo, como si yo no estuviera allí. Se está poniendo más llenita. Pronto estará en su punto, como dijiste.
El trato era un mes, respondió don Mateo. Falta poco ya. Está bien. Voy a preparar su cuarto allá en la casa grande. Don Ricardo se volvió hacia mí otra vez. Te va a gustar vivir en la hacienda, muchacha. Allá hay mucho espacio, buena comida. Mejor que estar en esta tienda apretada. No pude responder. Un nudo se me formó en la garganta, ahogando cualquier palabra. Don Ricardo se rió de mi reacción, interpretándola como timidez de niña rancherita. Después de que se fue, corrí a la bodega y vomité lo poco que tenía en el estómago. La náusea no era solo física, era el asco de esa situación, de esos hombres, del destino que querían imponerme. Esa misma noche, mientras lavaba los trastes del comal, oí a doña Elvira discutir con don Mateo en la sala. «Estás loco, Mateo, vendiendo a la niña a don Ricardo», susurraba ella con urgencia. «Todo el mundo sabe lo que pasa con las muchachas que van a trabajar a su hacienda. La última regresó embarazada y casi muerta después de intentar sacarse al niño con hierbas». «Cállate la boca, mujer», gruñó don Mateo. «Lo que pase en su hacienda no es asunto nuestro. Está pagando buen dinero por la muchacha. ¿Y si se descubre? Ya es bastante con haberla comprado al padrastro. Ahora la vas a revender como si fuera mercancía. ¿Quién va a descubrir? Esa gente de la sierra apenas sabe firmar. Y aquí en Tlaxiaco, todos saben que don Ricardo hace lo que quiere. Nadie se va a meter». La discusión siguió, pero yo ya había oído suficiente. Mi tiempo se estaba acabando rápidamente. El plazo de un mes estaba por cumplirse y necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando conocí a doña Isabel. Ella era una señora mayor, muy devota, que ayudaba a limpiar la iglesia del pueblo. Un día, don Mateo me mandó a llevarle unas veladoras y un poco de copal que había encargado. La encontré barriendo el atrio con una calma que contrastaba con mi tormenta interior. «Buenas tardes, doña Isabel», le dije, entregándole el paquete. Ella me miró con sus ojos claros y bondadosos, unos ojos que parecían ver más allá de mi vestido remendado y mi cara asustada. «Buenas tardes, hijita. Esperanza te llamas, ¿verdad? La muchacha nueva de la tienda de don Mateo». Asentí. «Te veo preocupada, niña. ¿Pasa algo?» No sé qué fue, si su voz suave o la paz que emanaba de ella, pero algo en mí se quebró. Las palabras empezaron a salir como un río desbordado. Le conté todo, mi padrastro, los costales de maíz, la tienda, el miedo a don Mateo y, sobre todo, el terrorífico plan de don Ricardo y la hacienda. Hablé hasta quedarme sin aliento, las lágrimas corriendo por mi cara, la voz entrecortada por el miedo y la angustia. Doña Isabel escuchó todo en silencio, su rostro arrugado expresando primero sorpresa, luego indignación y finalmente una profunda tristeza y determinación. «Ay, hijita mía», dijo cuando terminé, poniendo una mano suave sobre mi brazo. «Eso que están haciendo contigo es un pecado muy grande ante los ojos de Dios, y un delito ante los hombres. Pero en este pueblo, a veces la ley de los hombres se tuerce por el poder y el dinero». «Pero no tengo a dónde ir, doña Isabel», respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. «Si huyo, me van a encontrar. Y si volviera a mi casa, mi padrastro me vendería otra vez, o peor». Doña Isabel se quedó pensativa unos momentos, mirando hacia la cruz de la iglesia como buscando una guía. «Mira, Esperanza», dijo finalmente. «Tengo una sobrina en Oaxaca de Juárez, la capital. Es una buena mujer, costurera. Quizás ella podría ayudarte a encontrar un trabajo honrado, lejos de aquí. Pero no podemos actuar a la ligera. Si desapareces así nomás, don Mateo y don Ricardo te buscarán por todas partes». El plan que doña Isabel ideó era arriesgado, pero era mi única esperanza. Yo debía volver a la tienda, seguir trabajando como si nada por unos días más, mientras ella le escribía una carta a su sobrina y conseguía algo de dinero para mi pasaje. El domingo siguiente, cuando don Mateo me diera permiso para ir a misa de una generosidad reciente para aparentar que me trataba bien, doña Isabel me encontraría en la iglesia y me llevaría discretamente a la terminal de autobuses. De allí, tomaría un camión a Oaxaca de Juárez, donde su sobrina, con suerte, me estaría esperando. ¿Y si no me espera? ¿Y si no me quiere ayudar?, pregunté, llena de dudas. «Confía en Dios y en la Virgen, hijita», me dijo doña Isabel, apretando mi brazo. «Y confía en que todavía hay gente buena en el mundo.
Yo rezaré mucho por ti. En ese momento, por primera vez desde que salí de mi ranchito, sentí una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría escapar del terrible destino que me habían planeado. Los días siguientes fueron una tortura. Cada hora parecía estirarse como chicle mientras yo fingía normalidad en la tienda. Sonreía a los clientes, obedecía las órdenes de don Mateo y doña Elvira, y contaba mentalmente las horas que faltaban para el domingo. Por la noche, en mi cuartucho, ensayaba cómo actuaría, qué diría, cómo me comportaría para no levantar sospechas. Rezaba a mi virgencita con más fervor que nunca. Pero el destino, que ya había sido tan cruel conmigo, me preparaba otro golpe. El viernes, 2 días antes de la fuga planeada con doña Isabel, don Ricardo apareció en la tienda. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una prisa inusual. Mateo, necesito llevarme a la muchacha mañana mismo, anunció, golpeando con fuerza el mostrador. Mi ama de llaves renunció de repente y necesito a alguien en la casa grande urgentemente. Sentí que la sangre se me helaba. Don Mateo pareció dudar, mirándome a mí y luego a don Ricardo. Pero el trato era hasta la próxima semana, don Ricardo, argumentó. La niña apenas se está acostumbrando aquí. Te aumento 10,000 pesos sobre el pago, respondió don Ricardo, sacando un fajo de billetes del bolsillo de su pantalón. ¿Lo tomas o lo dejas? Vi los ojos de don Mateo brillar con codicia ante el dinero. Estiró la mano, tomó los billetes y los contó lentamente. Está bien, entonces, don Ricardo. Mañana por la mañana puede venir a buscarla. Mi mundo se derrumbó. El plan cuidadosamente elaborado con doña Isabel se había ido por el desagüe. En menos de 24 horas, estaría en la hacienda de don Ricardo, sin ninguna esperanza de escapar. Esa noche fue la peor de todas. Me acurruqué en el catre con una desesperación que nunca antes había sentido. Ya no podía ni llorar, estaba más allá de las lágrimas. La única certeza era que no podía esperar hasta el domingo. Tenía que huir esa misma noche. Sin plan, sin destino seguro, sin nada más que la certeza de que no me quedaría allí. Esperé hasta que los ronquidos de don Mateo se oyeron por el pasillo. Con un cuidado infinito para no hacer ruido, junté mis pocas cosas, mi medallita de la Virgen, un rebozo pequeño que me había regalado doña Isabel, y mi única muda de ropa limpia. No tenía dinero, no tenía comida, pero tenía una determinación nacida del puro terror. Descalza, para no hacer ruido, crucé la cocina oscura. La puerta trasera estaba cerrada con llave, y la llave la guardaba don Mateo en su cuarto. Tendría que salir por el frente, atravesando la tienda. Con el corazón en la boca, abrí la puerta que separaba la casa de la tienda y entré en el local oscuro, iluminado apenas por la luz pálida de la luna que se filtraba por las ventanas altas. Fue entonces cuando oí un ruido, un leve arrastrar de pies en el piso de madera. Me congelé, sintiendo la sangre pulsar en mis sienes. Una sombra se movió entre los estantes. ¿A dónde crees que vas, muchacha? La voz de doña Elvira cortó el silencio como una navaja. Estaba sentada en una silla cerca del mostrador, casi invisible en la penumbra, como si me hubiera estado esperando. Yo, tartamudeé, incapaz de inventar una excusa. Estás pensando en huir, ¿verdad? Se levantó lentamente. Creíste que no nos íbamos a dar cuenta. No eres la primera que lo intenta. Retrocedí unos pasos, buscando desesperadamente una salida. Doña Elvira avanzó, pero para mi sorpresa, no gritó llamando a don Mateo. En lugar de eso, habló en voz baja. Escúchame bien, niña. Sé lo que don Ricardo hace con las muchachas que van para su hacienda. No estoy de acuerdo con eso, pero no puedo ir contra mi marido. Suspiró profundamente, un sonido triste en la quietud. Pero tampoco voy a ser cómplice de dejar a una criatura en manos de ese monstruo. Confundida, la observé mientras sacaba algo del bolsillo de su mandil. Era un pequeño envoltorio de tela. Aquí tienes, dijo, entregándome el paquetito. Es algo de dinero. Suficiente para un pasaje a Oaxaca de Juárez y para que comas algo en el camino. No es mucho, pero quizás te ayude a empezar. Miré el envoltorio, luego a ella, sin poder entender ese cambio repentino. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar. Porque yo también fui joven un día, respondió con una tristeza profunda en la voz.
y porque no podría vivir conmigo misma si no hiciera nada. Me guió hasta la puerta principal, quitando el seguro con cuidado para no hacer ruido. Vete por la calle de atrás, hasta llegar a la terminal. El primer camión para Oaxaca sale a las 5 de la mañana. Escóndete hasta entonces y nunca vuelvas a Tlaxiaco mientras don Ricardo o mi marido vivan. Antes de que pudiera agradecerle, me empujó suavemente hacia afuera y cerró la puerta. Allí estaba yo, sola en la noche oscura, con solo un pequeño envoltorio de dinero y el corazón latiendo desbocado entre el miedo y una nueva, frágil, esperanza. El camino a Oaxaca de Juárez fue largo y lleno de sobresaltos. En cada parada del camión destartalado, yo me encogía en mi asiento, temiendo ver la cara severa de don Mateo o los ojos fríos de don Ricardo buscándome. Apreté fuerte el pequeño envoltorio de tela con el dinero que doña Elvira me había dado, mi único tesoro en ese mundo desconocido. Llegar a la capital, a Oaxaca de Juárez, fue como entrar en otro planeta. Nunca había visto tanta gente junta, tantos coches haciendo ruido, tanto movimiento. Las calles anchas, los edificios altos de cantera verde, las luces, todo era tan diferente de mi ranchito polvoriento o incluso de Tlaxiaco. Me sentí como una hormiguita perdida en un mundo gigante. Caminé sin rumbo fijo por el centro, tratando de entender esa ciudad que parecía tragarse a la gente. No tenía cómo encontrar a la sobrina de doña Isabel. No sabía su dirección, ni siquiera su nombre completo. Estaba verdaderamente sola. Con el poco dinero que me dio doña Elvira, compré un tlayuda y un agua fresca en un puesto del mercado y le pregunté a la marchanta dónde podría encontrar trabajo. Una chamaca como tú, me dijo la señora, mirándome con lástima. Ve a buscar por las casas grandes, por el rumbo de la colonia Reforma. Siempre necesitan muchachas para el servicio. Pero ándate con cuidado. Que en la ciudad también hay gente mala. Y vaya que sí la había. Pero también encontré gente buena, como en todos lados. La vida te enseña a distinguir, aunque a veces cueste trabajo y te lleves tus buenos raspones. Siguiendo vagamente las señas que me dieron, caminé por horas hasta llegar a un barrio de casas grandes, con muros altos y jardines bien cuidados. Toqué de puerta en puerta, ofreciéndome para limpiar, cocinar, lo que fuera. Me recibieron con desconfianza, con miradas de arriba a abajo, con puertas cerradas en la cara. Ya casi me daba por vencida, sentada en una banqueta con el estómago vacío y el corazón encogido, cuando una señora mayor, de aspecto severo pero ojos no del todo fríos, doña Sofía, aceptó darme techo y comida a cambio de trabajo. «Puedes dormir en el cuartito de servicio», me dijo, mirándome por encima de sus lentes. «Pero es a prueba. Si no sirves, te vas». El cuartito de servicio era poco más que una bodega con una cama improvisada, pero para mí, después de todo lo que había pasado, me pareció un palacio. Trabajaba de sol a sol. Limpiaba y pulía la casa enorme, lavaba montañas interminables de ropa en el lavadero, cocinaba siguiendo las recetas complicadas que doña Sofía me exigía. Mis manos se agrietaron por el jabón corriente, mi espalda dolía de tanto agacharme, pero no me quejaba. Era el precio de mi libertad, de mi seguridad. Doña Sofía era estricta, pero justa. No era cariñosa, pero tampoco cruel como don Mateo o doña Elvira. Con el tiempo, creo que llegó a tenerme cierto aprecio, a su manera. Vio que era trabajadora, honrada y callada. Me enseñó a cocinar mejor, a leer y escribir con más soltura, aprovechando los periódicos viejos y unos libros que tenía arrumbados. Doña Sofía fue una figura importante. Dura, sí, pero me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Me enseñó disciplina, me enseñó a valerme por mí misma en la ciudad. Nunca le dije mi historia completa, el miedo me lo impedía, pero creo que ella intuía que yo venía huyendo de algo feo. Y a su modo, me protegió. Pasaron los años. Dejé de ser una niña asustada para convertirme en una mujer joven, reservada pero fuerte. Aprendí a moverme por la ciudad, a administrar el poco dinero que doña Sofía me pagaba. Ahorraba cada centavo con la esperanza de, algún día, poder volver a mi tierra, a buscar a mi mamá y a mis hermanos. Pero las noticias que llegaban de vez en cuando, a través de gente que venía de Tlaxiaco, no eran buenas. La sequía había seguido, la pobreza también. Y el miedo a don Mateo y a don Ricardo seguía presente. Un día, ya siendo yo una mujer hecha y derecha, trabajando todavía con doña Sofía pero con más independencia,
Me enteré por casualidad de que don Ricardo había muerto. Un accidente con un caballo, dijeron. Poco después, supe que don Mateo había vendido la tienda y se había ido del pueblo, nadie supo a dónde. Sentí un alivio inmenso, como si me quitaran un peso enorme de encima. Pero también sentí tristeza. Tantos años de miedo, tantos años sin saber de mi familia. Decidí que era el momento. Con mis ahorros, tomé un camión de regreso a Tlaxiaco, y de ahí caminé hasta mi ranchito. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué encontraría? ¿Me reconocerían? Lo que encontré fue agridulce. Mi mamá Elena todavía vivía, envejecida, cansada, pero viva. Mis hermanos habían crecido, algunos ya se habían ido a buscar vida a otros lados. Mi padrastro Ramón había muerto hacía tiempo, de tanto tomar. Mi mamá lloró al verme, me abrazó fuerte. Me pidió perdón 1000 veces por haber permitido que me llevaran. Me contó que nunca supo el verdadero plan de don Mateo, que él le había jurado que solo iba a trabajar en la tienda. Le creí. Vi en sus ojos el dolor de todos esos años de culpa y ausencia. Nos quedamos horas platicando, poniéndonos al día, llorando juntas, sanando heridas viejas. No fue fácil, pero fue necesario. Pude ayudarla un poco con el dinero que había ahorrado. Me quedé un tiempo allí, reconectando con mis raíces, con mi gente. Pero Oaxaca de Juárez ya era mi hogar. Había construido una vida allí. Volví, seguí trabajando, eventualmente puse mi propio puestito de comida en el mercado, con las recetas que aprendí de doña Sofía y las que recordaba de mi abuela. Conocí a un buen hombre, un carpintero viudo, y aunque ya no estábamos en edad de tener hijos propios, criamos juntos a sus nietos como si fueran nuestros. La vida no fue fácil, nunca lo es del todo. Tuvo sus alegrías y sus tristezas, sus subidas y bajadas. Pero siempre recordé aquella noche oscura en Tlaxiaco, la niña de 13 años vendida por maíz, y la promesa que me hice a mí misma y a la Virgencita. Sobreviví. Encontré mi propio camino. Y aprendí que la fuerza más grande no viene de afuera, sino de adentro, de esa llamita que todos tenemos y que ni la peor sequía puede apagar. Así que aquí estoy, mis hijos. Una vieja que ha visto mucho, que ha sufrido mucho, pero que también ha vivido y ha aprendido. La vida me quitó mucho al principio, me trató como si no valiera nada, como si fuera menos que un costal de maíz. Pero nunca dejé que me quitaran la dignidad por completo, esa llamita que les digo que todos llevamos dentro. Aprendí que no importa de dónde vengas, ni cuánto te quieran pisotear, siempre puedes encontrar la fuerza para levantarte. Aprendí que la libertad no tiene precio y que vale la pena luchar por ella, aunque sea con las uñas y los dientes. Y aprendí que, aunque el miedo te acompañe muchas veces, no puedes dejar que te gobierne. Hay que caminar con él, pero sin soltarle la rienda. Esta fue mi historia, una de tantas que guarda mi memoria. Espero que les haya llegado al corazón, que les sirva de algo, aunque sea para recordar la fuerza que tienen ustedes mismos. Y si fue así, no se olviden de lo que les pedí al principio. Suscríbanse al canal para que no se pierdan otras historias como esta. Regálenme un me gusta si les movió algo por dentro. Déjenme un comentario contándome qué piensan o si tienen alguna historia parecida que quieran compartir. Y por favor, compartan este video. Quizás alguien más necesite escuchar que, sin importar lo difícil que sea el camino, siempre se puede encontrar la luz. Gracias por escuchar a esta vieja. Que Dios me los bendiga y les dé fuerza en su propio caminar. Hasta la próxima. Quizás ustedes, que me escuchan ahora, han pasado por sus propias sequías, por sus propios momentos oscuros donde sintieron que no valían nada o que no había salida. Quiero decirles que sí la hay. Mírenme a mí. La vida da muchas vueltas, y mientras haya un nuevo día, hay esperanza.